Al resto de los compañeros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañera. ¿Pueden visualizar la diapositiva, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les ofrezco una disculpa por empezar ligeramente más tarde, pero sí tuve unos pequeños problemas aquí para poder ingresar. Pero bueno, lo importante es que ya estamos compartiendo esta clase, este tema del programa. Permítame, compañeros, es que todavía hay algunos compañeros que quieren ingresar, entonces muy bien. Bueno, compañeros, entonces vamos a continuar en esta clase con el tema que habíamos iniciado en la clase anterior. Habíamos platicado sobre las obligaciones derivadas de hechos y actos ilícitos. Habíamos abordado lo que era relativo a los daños que se producen cuando se comete un acto ilícito, una transgresión de la ley, produce daños, pues entonces alguien tiene que repararlos y ahí es donde se deducen daños y perjuicios. Entonces, nos habíamos quedado por lo que era la difamación. Vamos a continuar el día de hoy a partir de lo que son de lo que es menores de edad. Para eso vamos a nuestro Código Civil, compañeros, y veamos el artículo 1660, compañeros. El artículo 1660 dice de la siguiente manera: el menor de edad pero mayor de 15 años y el incapaz, cuando obra en momentos de lucidez, son responsables de los daños o perjuicios que ocasionen. En los demás casos son responsables los padres, tutores o guardadores. Siempre en la mayoría de figuras hay un señalamiento o una especie de excepción en relación a
los menores de edad. Pero en este caso es interesante ver que a partir de cierta edad y bajo ciertas circunstancias, las personas pueden, se les puede deducir daños y perjuicios por transgredir la ley o provocar daños que deban de ser reparados. El artículo 1661 establece: los directores de establecimientos de enseñanza y los jefes de taller son responsables, en su caso, por los daños o perjuicios que causen los alumnos o aprendices menores de 15 años, mientras estén bajo su autoridad o vigilancia. Es un artículo bastante similar al anterior, en relación incluso a la edad. El artículo 1662 establece: la responsabilidad que se refiere en los dos artículos anteriores cesa, es decir, termina, si las personas comprendidas en ellos justifican que les fue imposible evitar el daño o perjuicio. Esta imposibilidad no resulta de la circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia, si aparece que ellos no han ejercido vigilancia sobre los menores o incapaces. Entonces vemos que ellos también son sujetos en determinado momento a responder por daños o perjuicios que se susciten por transgredir alguna norma o la ley. Veamos el artículo 1663, compañeros. La responsabilidad de los patronos. Volvemos siempre a la situación laboral. Los patronos y los dueños de talleres, hoteles, establecimientos mercantiles o industriales y en general las personas que tienen a otra bajo su dependencia responden por los daños o perjuicios que causen sus empleados y demás trabajadores en actos de servicio. También están obligados a responder por los actos ajenos, los que teniendo la posesión o el mando de un objeto o elemento cualquiera lo entreguen o transfieren a personas que no ofrezcan las garantías necesarias para manejarlo. El que pague puede repetir contra el autor del daño o perjuicio lo que hubiere pagado. Esta última parte, repetir, derecho de repetición, creo que ya se los había comentado en clases anteriores, se refiere a la situación en la cual se comete un daño, somos varias personas las que cometimos el daño, pero yo respondo por todas. Y luego voy con cada una a decirle, bueno, yo pagué por usted tanto, págueme ahora a mí lo que yo pagué por usted. A eso se le denomina derecho de repetición, compañeros. Entonces, para requerir lo que en su momento se pagó por la otra persona, que se lo paguen a uno. Eso es lo que quiere decir. Entonces, como vemos, también aquí hace referencia a cuestiones de tipo laboral que ya en un momento dado habíamos platicado. Personas jurídicas, compañeros. Las personas jurídicas colectivas o abstractas son responsables de los daños o perjuicios que causan sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones. Entonces, una persona, una sociedad, el representante legal que comparezca o que ejercite las funciones correspondientes va a ser responsable de cualquier situación, de cualquier eventualidad en la que se incurra y hayan daños y perjuicios. Veamos ahora estados y municipalidades. El artículo 1665 establece: el Estado y las municipalidades son responsables de los daños o perjuicios causados por sus funcionarios o empleados en el ejercicio de sus cargos. Esta responsabilidad es subsidiaria y solo podrá hacerse efectiva cuando el funcionario o empleado directamente responsable
no tenga bienes o los que tenga no sean suficientes para responder por el daño o perjuicio causado. Cuando un funcionario en el ejercicio de su cargo, pues incurre en determinado momento en algún daño o perjuicio, transgrede la ley, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que se refiere este artículo. Lo que pasa es que en esta situación, compañeros, nosotros vemos la transgresión de la ley desde otra perspectiva, desde el hecho de los daños o perjuicios que cause, porque obviamente hay que repararlos y los va a tener que reparar con una aportación monetaria, pecuniaria. El artículo 1666 del Estado y las municipalidades dice: en los casos de los 3 artículos anteriores, el 63, 64 y 65, el que paga el daño o perjuicio tiene derecho a repetir contra el que lo causó, salvo que éste hubiere procedido de conformidad con instrucciones recibidas de aquel y sin excederse de ellas. Aquí vuelven a mencionar el derecho de repetición. O sea, si yo pago por otro, después tengo todo el derecho de solicitarle que me devuelva lo que yo pagué por él. Eso es el derecho de repetición. Apremio y prisiones prisiones ilegales. En el artículo 1667, el que origina un apremio o prisión ilegal, el que los ordena son responsables solidariamente por el daño o perjuicio que cause. Entonces, compañeros, lo que pasa es que en determinado momento, si una persona está detenida más tiempo, puede después considerarse que ha estado detenida de manera ilegal. Entonces, eso también puede en determinado momento suscitar en algún momento que se paguen los daños y perjuicios, por si una persona ha estado detenida de una manera ilegal, ¿verdad? Ahora vamos a leer un artículo, compañeros, que creo que nos va a ilustrar bastante y va a tener y tiene que ver pues precisamente con nuestro futuro, ¿verdad? Por el caso de ustedes están preparándose para ser abogados y notarios profesionales, ¿verdad? Entonces, veamos el artículo 1668, por favor, compañeros, del Código Civil. A ver, ¿quién me puede apoyar con la lectura, compañeros? Yolix, si gusta. Sí, gracias, compañera. Muy amable. Artículo 1668. Profesionales. El profesional es responsable por los daños o perjuicios que causa por ignorancia o negligencia inexcusables o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. Muchas gracias, compañera. Fíjense que esta es una situación bien particular, ¿verdad, compañeros? Bien peculiar. Porque lo que sucede es que muchas veces se puede incurrir en un problema si la asesoría o el respaldo que se le está otorgando a una persona es el incorrecto. Entonces, les pongo un ejemplo. Resulta que se va a comprar una casa. Voy a comprar una casa. Como es un bien inmueble, tiene que estar debidamente inscrita en el Registro General de la Propiedad. Por lo tanto, debe de elaborarse ese contrato en escritura pública. Eso va a generar en determinado momento, va a provocar en determinado momento que exista algún tipo de responsabilidades, impuestos a pagar o alguna situación como esa, ¿verdad? Pero resulta
que vengo yo y le digo, mire, no, si usted quiere pagar menos, entonces usted tendrá que elaborar un documento privado. Un documento privado es un documento que no va en escritura pública. Sin embargo, la ley nos ha pedido que sea de esa manera. Entonces lo celebramos, ¿verdad? Celebramos el contrato y cuando de repente vemos que como hay que llevarlo a inscribir, lo llevamos al registro y no se puede inscribir porque es un documento privado. Es decir, no está elaborado con las formalidades que en determinado momento la ley nos está pidiendo, la ley nos está señalando. Entonces ahí incurrimos en un problema, porque imagínense, después reparamos la situación, ¿verdad? Vamos y viene la persona con nosotros, celebramos nuevamente la compraventa, se celebra en una escritura pública. Cuando lo llevamos, ¿qué si el vendedor probablemente no sea una persona muy honrada y ya la vendió otra vez? Entonces, quien llegó primero a inscribir, primero en tiempo, primero en derecho, ya la inscribió a su nombre. Habría que establecer, llevar un proceso, un juicio, un proceso para que en determinado momento se declare nulo y se establezca que por las fechas nuestro contrato fue anterior. Entonces vemos que sí hay un problema ahí. Probablemente tal vez se hizo de manera, tal vez hubo negligencia de parte del profesional. Entonces, por eso les digo, es muy importante este artículo, porque igual se va para todos los profesionales, ¿verdad, compañeros? Es para todos, no es solo para uno en particular o una carrera en particular, sino es para todos. Recordemos que también dentro de yo pongo el ejemplo de los abogados porque es el que nos atañe, ¿verdad, compañeros? Pero esto se puede suscitar en otras carreras, ingeniería, arquitectura, todos los profesionales, ¿verdad? Recordemos que todos los profesionales tienen un grado de responsabilidad de conformidad con las actividades que realizan. Entonces, tenemos otra situación y es la divulgación de los secretos. Cuando llega una persona con nosotros y platica con nosotros, nos dice, mire, esto y esto me está pasando, por favor, necesito que me asesore. Pues ahí nosotros tenemos que guardar el secreto profesional, no divulgarlo, porque podemos en determinado momento ser objeto de daños y perjuicios. Es posible que al momento que nosotros divulguemos eso, se le cause algún tipo de problema a la persona que acudió con nosotros. Lo que se conoce como secreto profesional, ¿verdad, compañeros? Entonces eso es de tenerlo en consideración para pues siempre en el desarrollo, en el mejor desarrollo de nuestra profesión, ¿verdad, compañeros? Máxime nosotros como abogados, ¿verdad? Sí, llega el momento en que las personas llegan a platicar con nosotros en virtud de la carrera, ¿verdad? Y recordemos que también, aparte de notarios, somos abogados, abogamos por otras personas, estamos dentro de los problemas que se suscitan, ¿verdad? Recomendando o asesorando. Entonces, por eso también este segundo párrafo de este artículo 1668 se aplica concretamente a nuestra labor. Veamos ahora el artículo 1669, por favor, compañeros. Dueños de animales. El dueño o poseedor de un animal o el que lo tenga a su cuidado es responsable por los daños o perjuicios que cause, aun en el caso de que se le hubiera escapado o extraviado sin su culpa,
pero si el animal fuere provocado o sustraído por un tercero, o hubiere mediado culpa del ofendido, la responsabilidad recaerá sobre este y no sobre aquellos. Este es otro tema también que en la actualidad se ha vuelto bastante complicado, compañeros. Ha sido conflictivo porque lo concerniente a los animales ha traído algunas consecuencias, especialmente con los perros. Hay algunos perros que realmente pues tienen ciertas características físicas que al momento de atacar pueden incluso darle muerte a una persona. Y creo que para ustedes tampoco ha sido, perdón, aquí alguien levanta la mano, Daniel Aragón Morales. Buenas noches, Lick, buenas noches a todos. Fíjense que yo le quería comentar algo en ese sentido. Hay una colonia por acá cerca en donde tienen un pitbull y en varias ocasiones se les ha salido y ha ocasionado daños. Le han llamado a la policía y todo, pero cuando la policía llega o asiste al lugar, no hace absolutamente nada. Y dice que no pueden hacer nada al respecto porque no hay como una causa como para que lo hagan. Y el animal ha mordido a niños, adultos, o sea, sí han sido daños serios. Fuertes. Sí. Muchas gracias, compañero. Gracias por su ejemplo, porque fíjense que no había querido yo decir la raza, pero ya que lo comentaron, fíjense que este tipo de perros son, pues hay variaciones genéticas que han tenido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, un perro de esos puede matar a una persona fácilmente. Entonces, fíjense que en este caso, lo que pues, podría hacer es que si una persona ha sido afectada, pues, y si tiene las pruebas, acudir a un juzgado, iniciar un procedimiento para que se reduzcan daños y perjuicios. Esto es desde el punto de vista civil, ¿verdad? Pero tenemos la herramienta, o sea, tenemos la tipificación dentro de nuestro Código Civil, en el cual se señala a los animales. Obviamente, lo que nosotros tenemos más claro por las noticias o por situaciones en las cuales hemos podido ver ejemplos en nuestro diario vivir, es con los perros. Pero también pueden existir otro tipo de situaciones. Hay gente que es muy aficionada a tener como mascotas a animales que son exóticos, ¿verdad? Entonces, que en algún momento pueden causar en determinado momento daños graves, ¿verdad? Imagínense que se tienen serpientes o escorpiones o alguna cuestión así, y eso puede en determinado momento provocar un problema fuerte. A ver, el compañero Efraín Luis Sorrego García. Buenas noches, licenciado. Yo le pregunto acerca de eso, licenciado, ¿hasta dónde llegaría esa responsabilidad? Porque también se ve mucho aquí en Guatemala que la gente, cuando el perro crece mucho, por ejemplo, lo abandonan en la calle. Muchas veces el mismo perro se regresa a las casas de las personas y se vuelve sobreprotector en el lugar y tienden a morder o a dañar propiedad ajena a los perros. En ese caso, que la persona ya lo abandonó, todavía sería responsable de los daños que éste provoque. Pues miren, leamos nuevamente el artículo. El dueño o poseedor de un animal o el que lo tenga a su cuidado es responsable por los daños o perjuicios que cause, aun en el caso de que se le hubiera escapado o extraviado sin su culpa. ¿Es de conformidad con esto? Sí. Entonces, mire, realmente los animales son seres que no son racionales, o sea, ellos no tienen la culpa, muchas veces actúan por instinto. Está regulada la acción de los dueños, porque el ser humano sí es un ser racional, entonces debe de tener los cuidados correspondientes
con el animal que tenga a su cargo, ¿verdad? Entonces, por eso es que está debidamente reglamentado. Aquí, si se le escapó, él seguirá siendo todavía el responsable. Todo esto, compañeros, esto son lineamientos que existen, pero que se van a concretizar al momento de iniciar un procedimiento de tipo judicial, es decir, si acudimos a un juzgado o a un órgano jurisdiccional y el juez, tomando en consideración las pruebas que se le van a aportar, entonces va a deducir. Incluso como en el caso de que usted estaba planteando, ¿verdad? De que el perro se escapó y que aún así sigue provocando algún tipo de situaciones complicadas. Ya veremos si el juez toma en consideración a la literalidad lo que establece el artículo, pero así a priori le diría yo que sí, él sigue teniendo de conformidad con lo que el artículo dice. Bueno, compañeros, veamos ahora el artículo 1670, propietarios de edificios. Esta es otra situación bien, muchas veces complicada, compañeros. Dice el artículo 1670, el que se hallare amenazado de un daño o perjuicio proveniente del edificio o de la obra de otro, instalaciones o árboles, tiene derecho a exigir del propietario que tome las medidas necesarias para evitar el peligro, de acuerdo con lo que al respecto dispone este código. Entonces, si está muy cerca una construcción, entonces se pueden tomar medidas porque puede provocar daños o perjuicios. Imagínense, se cae un árbol o en la construcción de un edificio se cae una pared de algún nivel muy alto, cae sobre una casa. Entonces, todo ese tipo de circunstancias se tienen que tomar en consideración. El artículo 1671 establece: el propietario de un edificio es responsable del daño o perjuicio causado por la ruina total o parcial del mismo. Si la ruina se debió a defecto de construcción, la responsabilidad del dueño será solidaria con la del constructor, pero el propietario podrá repetir contra aquel para reembolsarse de la que se hubiere pagado por los daños perjuicios sufridos. Fíjense, compañeros, que lo que pasa es que en la actualidad, debido al crecimiento que ha tenido nuestra ciudad, entonces ahora, y por tratando de cumplir con el déficit atacando el déficit de vivienda que existe, entonces han surgido muchos edificios en diferentes partes de la ciudad. No sé si ustedes se han podido percatar, donde hay muchos, ya no son casas individuales, sino son apartamentos, ¿verdad? Los que se han empezado a proliferar. La cuestión es que yo puedo ser el dueño del edificio, tener una serie de apartamentos y venderlos o alquilarlos. Pero si en determinado momento se suscita un problema en la construcción, no solo yo voy a ser responsable, el dueño, sino también el constructor. Precisamente por eso el artículo señala aquí: la responsabilidad del dueño será solidaria con la del constructor. Quiere decir que están vinculados. O sea, se le va a deducir responsabilidades tanto a uno como al otro. Fíjense que aquí hubo un accidente. No sé si ustedes se recuerdan que hace un par de años, creo que fue un poquito antes de la pandemia, hubo un accidente muy conocido, o se mediatizó bastante, en relación a una pareja de esposos que vivían en un apartamento y que de repente hubo un problema con una fuga de gas y explotó. Y la familia, la señora y sus hijos creo que murieron, solo quedó vivo el señor. Entonces ese caso fue bastante mediatizado, pero también se le vio desde el punto de vista jurídico, porque en este caso
hasta lo que se sabía, pues de conformidad con lo que salió en las noticias, uno que ya no se adentró más dentro del caso, a lo que se señalaba es que el problema venía de la construcción. El problema había sido por la construcción, estaba mal construido o había un error. Entonces, pues ahí se le pueden deducir daños y perjuicios, ¿verdad? Claro, si se comprueba que fue así. Pero les pongo este ejemplo porque creo que ilustra de alguna manera lo que estamos platicando, porque entonces, sí, aquí precisamente una compañera me estaba trasladando en dónde fue. Sí, un edificio aquí en Las Charcas. Entonces, fíjense que ahí probablemente los dueños del edificio sean otros, pero al parecer fue un error de la construcción. Entonces, eso en determinado momento puede provocar que se le deduzcan daños y perjuicios a quien construyó o a quien o al propietario del edificio. A ver, el compañero Efraín Orrego García. Licenciado, en este sentido también podría, en ese caso, también se podría encuadrar en la figura de los artículos anteriores en donde se hacía alusión a los profesionales, por ejemplo, que el profesional a cargo, el ingeniero o arquitecto a cargo, no haya hecho las revisiones correspondientes, por lo que el edificio no estaba bien construido a causa de la negligencia del profesional. Puede ser, fíjese que sí. Para deducir responsabilidades en todo sentido, ¿no? Entonces, no solo por cuestiones del edificio, sino también por el actuar del profesional, que en determinado momento actuó mal, y eso, como les digo, todas las profesiones, compañeros, todas acarrean responsabilidad, tienen una responsabilidad. No solo nosotros como abogados, todos, en el desarrollo de nuestra labor, ¿verdad? Van a tener responsabilidad. Y si en determinado momento se incurre en algún problema, pues se pueden deducir daños y perjuicios. Entonces, sí está vinculado. Todo esto está vinculado porque hay una transgresión, ¿verdad? En este caso, el ejemplo que yo les ponía, costó vidas humanas. Entonces, se deberá deducir responsabilidades civiles, ¿verdad? Para que haya un pago, una compensación, una indemnización por esta situación. Veamos el siguiente artículo, compañeros. El artículo 1672 del Código Civil. Dice el artículo 1672, los propietarios, arrendatarios, poseedores y en general las personas que se aprovechan de los bienes responderán igualmente, primero, por los daños o perjuicios que causen las cosas que se arrojaren o cayeren en los mismos. Segundo, por la caída de árboles cuando no sea ocasionada por fuerza mayor. Tercero, por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes. Cuarto, por el humo o gases que sean nocivos, perjudiquen o causen molestia a las personas o a las propiedades. Quinto, por los desagües, acueductos, instalaciones, depósitos de agua, materiales o sustancias que humedezcan o perjudiquen la propiedad del vecino. Y sexto, por el ruido, trepidación, peso o movimiento de las máquinas o por cualquiera otra causa que origine el daño o perjuicio. En todos estos casos, el perjudicado tiene derecho a exigir que cese la causa que motive el daño o perjuicio y la indemnización si procediera. Entonces vemos que es delicado, compañeros, es delicado al momento de estar construyendo o tener algún tipo de situaciones dentro de nuestra construcción, como por ejemplo los árboles, ¿verdad? Los árboles pueden en determinado momento crecer a un tamaño que puede afectar las raíces o que se caiga. Entonces,
todo esto hay que tenerlo en consideración. Y hemos visto que ahora pues la propiedad horizontal pues ha proliferado, pero quiera que no, esto en determinado momento pues hay que tener algún tipo de consideración. Generalmente no se escucha tanto, ¿no? Accidentes como el que yo les puse de ejemplo, ¿verdad? Seguramente han de haber algún tipo de situaciones en las construcciones, pero no que no sea tan frecuente, ¿verdad? Pero fíjense que, sin ir muy lejos, creo que ustedes escucharon hablar sobre la tragedia de Turquía y de Siria en relación al terremoto que hubo ahí. Ahí los edificios se cayeron. Increíblemente fue tan fuerte que se vinieron abajo en una serie de lugares. Pero fíjense que una noticia que salió hace poco después del terremoto, era sobre un procedimiento que se estaba iniciando en contra de los constructores. Porque en teoría, con el nivel que había tenido el terremoto, supuestamente los edificios tuvieron que haber tenido resistencia. Supuestamente la venta se había hecho argumentando que tenían resistencia para un determinado grado en la escala de Richter para evitar que un edificio de esos se cayera. Sin embargo, se cayeron un montón. Entonces, les estaban iniciando un procedimiento, y al parecer era un procedimiento, era un procedimiento penal, pero también les estaban deduciendo responsabilidades civiles. ¿Por qué? Por la gran cantidad de víctimas mortales y daños que se ocasionaron. Entonces, como vemos, pues todo tiene algún tipo de responsabilidad y hay que ser cuidadosos, precisamente porque la ley señala algún tipo de pago si se transgrede y se producen daños. Y por último, compañeros, el artículo 1673. El artículo 1673 habla sobre la prescripción. La prescripción es el tiempo que la ley señala para poder plantear una acción. O sea, yo tengo 1 año, tengo 5 años, tengo 2 años para poder plantear una acción. Si ese tiempo pasa y yo no planteo la acción correspondiente, pierdo mi derecho. Entonces, a poder solicitar en este caso daños o perjuicios. Dice, la acción para pedir la reparación de los daños o perjuicios a que se refiere este título, es decir, a los daños y perjuicios que se generan por los hechos y actos ilícitos, prescribe en 1 año, contado desde el día en que el daño se causó o en que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como quien lo produjo. Ya vamos a ver más adelante, compañeros, que la prescripción aquí en materia civil muchas veces varía dependiendo de las figuras que sean las que se contemplan dentro de la legislación. Hay unos que tienen 5 años, otros que, como les digo, hay unos que tienen 2, la gran mayoría tiene 1 o 5. Entonces, ese lapso de tiempo que se tiene para poder plantear una acción es el que se señala para que uno pueda reclamar ese derecho. En este caso, si yo voy a solicitar que se me paguen daños y perjuicios, entonces tengo 1 año, y ahí dice desde cuándo calcularlo, para poder solicitar los daños y perjuicios, para que se me pague por daños que se produjeron por una transgresión en la ley. Entonces, fíjense que aquí me preguntan, dice, la temporalidad inicia a partir de que se inicia la acción. Miren, la temporalidad inicia aquí, en la parte final del artículo, podemos ver contado desde el día en que el daño se causó o en que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como de quien lo produjo. Entonces, lo que tiene que hacer aquí la persona que causó el daño
es establecer concretamente con medios probatorios a partir de cuándo se enteró o cuándo se produjo, para que el juez pueda establecer en determinado momento si, bueno, está dentro del plazo que la ley señala. Entonces, aquí nosotros daríamos por terminado este tema, compañeros, que fue hubo bastante acompañamiento del código. Ya para la próxima clase nosotros vamos a abordar otro tema. Ya vamos a entrar a las clases de obligaciones. Vamos a ver también lo que es la mancomunidad y lo de la solidaridad. Eso va a ser en las próximas clases. No sé si ustedes tienen alguna observación, inquietud, compañeros, o alguna duda. No, Lick, gracias. No, licenciado. Compañeros, Todo entonces, claro. Muchas yo gracias. les agradezco su atención, compañeros. Entonces, nos vemos el día jueves, siempre a la misma hora y en esta vía virtual. Que pasen ustedes una feliz noche, compañeros. Dios los bendiga. Feliz noche, Buenas noches, Lick. licenciado. Buenas noches. Feliz noche, compañeros. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. A la orden, compañera. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Todo claro. Feliz noche, Feliz compañera. noche, licenciado. Muchas gracias, compañeros. Pasen una feliz noche.